Hola chicos, nuevamente los saludo desde mi casa y bueno, espero en el Señor que cada uno de ustedes se encuentre bien. Como ya veníamos haciendo hace algunos sábados, la idea es poder ir descubriendo más en la palabra de qué es lo que nos quiere comunicar la Biblia y qué enseñanza nos quiere dejar. Y es por eso que esta vez quiero contarles de una historia sorprendente que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, del versículo 21 al 43. Así que avancemos. Los evangelios nos cuentan acerca de Jesús, acerca de su vida, acerca de su ministerio, acerca de las cosas que hizo y que dijo. Nos cuentan lo que él enseñó, pero también nos dan detalles de aquello que Jesús hizo aquí en la tierra. La historia que vamos a ver hoy nos cuenta algo que hizo Jesús. Pues bien, si vamos a Marcos, el capítulo 5, nos topamos con lo siguiente, del versículo 21. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Jesús había estado en la región de Gerasa, donde tuvo el encuentro con un endemoniado. Pero luego de eso, cruzó el mar de Galilea y fue a la otra orilla, probablemente cerca de Capernaum. Y Jesús a esta altura del partido era una persona muy popular, porque hacía cosas geniales y enseñaba con autoridad la palabra de Dios. Entonces, a lo que llega a la orilla, mucha gente se junta. Entonces, dentro de toda esta gente, llegó uno de los líderes de la sinagoga local. La sinagoga podríamos pensarla que es como la iglesia. Era el lugar donde se reunían para poder aprender de Dios. Y este hombre se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos para que ella viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Entonces se nos presenta el problema. Jairo, que era un hombre respetable, que cuidaba la sinagoga o la iglesia, tenía un problema, y es que su hija estaba muy enferma. Pero Jairo sabía que Jesús podía hacer algo. Entonces va y le pide que vaya con él. Sin embargo, junto con Jesús, yéndose a la casa de Jairo, mucha gente se acumuló y lo apretaban. Pero luego la historia da un giro inesperado por una mujer. Una mujer de la multitud. Hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarle. Pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás de entre la multitud y le tocó la túnica. Pues pensó, si tan solo tocara la túnica, quedaré sana. Esta era una mujer que estaba muy enferma. Tenía una hemorragia continua, o sea que estaba muy enferma. Y algo terrible de la enfermedad que tenía es que por las leyes religiosas de ese tiempo, esta mujer no podía estar cerca de nadie, porque era impura. Esta mujer no podía tocar a nadie, no podía hablar con nadie, porque por su enfermedad era mal vista. Esta mujer probablemente vivía muy sola y sufría mucho.
pues llevaba ya 12 años así de enferma, y además había gastado muchísimo dinero en médicos que pudieran ayudarla. Pero ningún médico fue capaz de aliviar su condición. Ella había escuchado acerca de Jesús y sin pensarlo dijo: voy, aunque no tenga permitido ir, voy a ir, porque yo estoy segura de que si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Y se mete entre la gente a pesar de que no podía, y algo sorprendente pasa. Una vez que toca, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó que lo había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Jesús iba caminando con muchísima gente. Y como bien decían los discípulos, la gente lo estrujaba. Y sin embargo, Jesús sabía que dentro de toda esta gente estaba esta mujer que necesitaba desesperadamente ser sanada. De entre todos, Jesús sabía lo que había pasado, sabía que había salido poder de él. Y esta mujer estaba sana y temblorosa, se acerca y le dice: maestro, yo te he tocado. Entonces Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, ya acabó tu sufrimiento. Esta mujer ahora estaba sana, podía tener nuevamente una vida normal, iba a poder relacionarse con las personas, iba a poder compartir con gente. Esta mujer vivía en soledad porque por su enfermedad no podía acercarse a la gente, y sin embargo, ahora que estaba sana, podía tener nuevamente una vida normal. Sin embargo, queda todavía el problema de Jairo. Recordemos que Jairo tenía a su hija muy enferma. Y en medio de todo esto, eso seguía pasando. Pero la historia da un vuelco muy trágico. Mientras él todavía hablaba con ella, con la mujer que acababa de sanar, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. En medio de todo este alboroto, de todo este incidente con la mujer que había sido sanada, la hija de Jairo había muerto. ¿Qué cosas podrían hacer ahora si la niña ya estaba muerta? Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo:
Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó, y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran nada a nadie, que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús tomó de la mano a esta niña de 12 años, le ordenó levantarse y esta niña volvió a la vida. Y aquí termina la historia, con esta niña que estaba muerta, ahora viva, corriendo y volviendo al cuidado de sus padres. Si repasamos la historia, es más o menos así. Jesús llegó del otro lado del lago y una multitud se juntó. Dentro de esa multitud llega Jairo, quien va corriendo a ver a Jesús porque su hija está gravemente enferma. Jesús empieza a ir con Jairo a su casa, pero aparece una mujer que estaba muy enferma de hace 12 años. Y esta mujer va y toca el manto de Jesús. Jesús se detiene porque ve que hay poder, que salió poder sanador de él. Y descubre a esta mujer y le dice que por su fe ahora está sana y libre de su enfermedad. Jesús vuelve con Jairo, pero le informan que la hija de Jairo murió. Sin embargo, Jesús la levanta de la muerte y la niña hoy se encuentra con vida. Tenemos la historia de dos mujeres. Por un lado, esta mujer que llevaba 12 años enferma, que se encuentra con Jesús y es sanado. Por otro lado, esta niña de 12 años que estaba enferma y muere, y sin embargo, al encontrarse con Jesús, vuelve a la vida. Jesús les da vida a estas mujeres que lo habían perdido todo. La mujer enferma no podía hacer su vida normal, debido a que su condición se lo prohibía, debido a que las normas se lo prohibían. Ella tenía que estar apartada de la sociedad, y sin embargo Jesús le devuelve la vida a esta mujer y le permite volver a armar su vida de manera normal. De la misma manera, la hija de Jairo, su vida se había cortado. Sin embargo, gracias al poder sanador de Jesús, la niña vuelve a la vida. Algo totalmente sorprendente y que maravilló a todos los que vieron ese milagro. De muerte a vida. Jesús iba de lugar en lugar, sanando y liberando a aquellos que estaban necesitados. Vemos cómo Jesús había expulsado demonios. Jesús había sanado a mucha gente. Jesús había dado nueva calidad de vida a quienes no tenían ninguna calidad de vida. Jesús iba dando vida a quienes acudían a él. Y pues bueno, como sabrán, esta semana es especial porque se recuerda algo muy importante, y es que se recuerda de la cruz, se recuerda del sacrificio de Cristo. Jesús entregó vida a través de lo que él hacía y lo que él enseñaba. Y para darnos vida, incluso a nosotros, Jesús subió a esa cruz y murió. Como dice Pablo en Corintios, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El pecado es todo aquello que pensamos, decimos y hacemos que no agrada a Dios. El pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Y Cristo
fue a esa cruz y murió por nuestros pecados, para arreglar lo que nos separaba de Dios. A causa de nuestro pecado, nosotros estamos muertos. Pero al igual que Jesús le devuelve la vida a la mujer enferma y a la hija de Jairo, Jesús también puede darnos vida hoy. Jesús fue a esa cruz para limpiarnos de aquello que nos separa de Dios. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Jesús fue a esa cruz y derramó su sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, para que nosotros pudiéramos tener vida. Pero no solo eso, sino que murió, fue enterrado, pero al tercer día se levantó de los muertos. Y es gracias a que Él se levantó de los muertos que nosotros podemos también tener esperanza. Y es lo que vamos a celebrar mañana. Que gracias a la muerte y resurrección de Jesús, nosotros podemos hoy tener nueva vida. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu ministerio, Señor. Gracias te damos por las cosas que tú hiciste. Gracias te damos porque tú fuiste por el mundo entregando vida a quienes lo habían perdido todo. Te damos gracias porque tú también viniste aquí al mundo para darnos vida a nosotros también. Te ruego por cada uno de quienes, los pequeños que me escuchan, Señor, que tú puedas ir trabajando en sus corazones y que esta maravillosa noticia de que tú pagaste el precio de su maldad pueda quedar grabada en su corazón. Gracias te damos porque en tu bondad tú derramaste tu sangre y porque gracias a ella nosotros hoy podemos tener nueva vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, chicos, eso fue por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana.